¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Luis Mijangos, profesor del curso de Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica. Hoy hablaremos sobre el silogismo categórico. En primer lugar, vamos a decir que el silogismo categórico es un razonamiento especial. Su carácter especial radica en que está conformado por tres proposiciones categóricas. Las dos primeras son premisas y la tercera es la conclusión. Como podemos ver en este ejemplo, todos los capitalistas son explotadores. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es todos los terratenientes son capitalistas. De manera que de esas dos premisas se desprende la conclusión que dice todos los terratenientes son explotadores. El silogismo categórico consta de tres términos. El término mayor, que aparece en la conclusión como predicado y en una de las premisas. Se identifica con la variable P. Entonces, en este ejemplo observamos que el término mayor aparece en la conclusión como predicado y en una de las premisas. El término menor aparece en la conclusión como sujeto y en una de las premisas, y se identifica con la variable S, como podemos ver en este ejemplo. Vean ustedes, acá en la conclusión aparece el término menor en la posición del sujeto y por eso se identifica con la variable S, y aparece también en una de las premisas, identificado igualmente con la variable S. El término medio aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión, y se identifica con la variable M. Podemos observar entonces en este ejemplo que el término medio ciertamente aparece en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. El orden de las premisas. El análisis y la solución de un silogismo categórico se inicia de la conclusión pasando por la segunda y primera premisa respectivamente. La premisa mayor es la que contiene al término mayor y en el orden del silogismo categórico siempre será la primera premisa. La premisa mayor es la que contiene al término mayor. En este caso, el término mayor aparece en la conclusión como predicado y aparece en la primera premisa. Por lo tanto, la primera premisa es la premisa mayor. La premisa menor es la que contiene al término menor y en el orden del silogismo categórico siempre será la segunda premisa. Como podemos observar en este ejemplo, la segunda premisa contiene al término menor, que en este caso es el concepto los terratenientes, que aparece en la conclusión como sujeto. La figura del silogismo está determinada por la posición que ocupa el término medio. Entonces vamos a saber que existen cuatro figuras. La primera figura, el término medio, en la primera premisa ocupa la posición del sujeto y en la segunda premisa la posición del predicado. En la segunda figura, el término medio ocupa la posición del predicado en ambas premisas. En la tercera figura, el término medio ocupa la posición del sujeto en ambas premisas. Y en la cuarta figura, el término medio ocupa la posición del predicado en la primera premisa y en la segunda la posición del sujeto.
Veamos un ejemplo. Todos los capitalistas son explotadores. Ya sabemos que esta es la premisa mayor porque contiene al término mayor, que en este caso es el concepto de explotadores. Todos los terratenientes son capitalistas. Esta es la premisa menor porque contiene al término menor, que en este caso son los terratenientes. Entonces, todos los terratenientes son explotadores. Esta es la conclusión. Pero aquí lo importante es que tenemos que observar cuál es la posición del término medio. En la primera premisa, el término medio aparece en la posición del sujeto y en la segunda premisa aparece en la posición del predicado. Por lo tanto, a este silogismo categórico le corresponde la primera figura. El modo del silogismo está determinado por el conjunto de los tipos de las tres proposiciones categóricas que integran el silogismo categórico. En este caso se incluye la conclusión. Por ejemplo, en este silogismo categórico observamos que la primera premisa, todos los capitalistas son explotadores, es una premisa tipo A, o sea, es universal afirmativa. La segunda premisa igualmente es tipo A, o sea, universal afirmativa, y la tercera igualmente. De manera que en este silogismo observamos que el modo es Bárbara, o sea, expresado en el nombre Bárbara, ¿verdad? Porque aparecen las tres proposiciones como tipo A. Para cada figura existen 64 modos posibles. Entonces, existentes 4 figuras, el número de combinaciones posibles será de 256, o sea, 64 modos por 4 figuras. El modo y la figura de un silogismo es su forma o estructura lógica. De manera que, si se conoce, por ejemplo, que un silogismo es de la primera figura y del modo AAA, entonces se sabe que su estructura explícita es todo M es P, todo S es M, por lo tanto, todo S es P. En este ejemplo podemos observar la estructura lógica o forma lógica de un silogismo. En la primera premisa o premisa mayor observamos que el término medio ocupa la posición del sujeto, en tanto que en la segunda premisa o premisa menor está ocupando la posición del predicado. Por lo tanto, la estructura lógica o forma lógica de este silogismo está conformada por la primera figura y el modo AAA. Ahora vamos a ver las reglas del silogismo. La primera regla indica que todo silogismo consta de 3 términos: el término mayor, el término menor y el término medio. Eso implica que cuando vamos a analizar un razonamiento desde el punto de vista de las reglas del silogismo categórico, vamos a identificar en primer lugar que éste cuente con 3 términos. La segunda regla indica que el término medio no debe figurar en la conclusión. En el ejemplo observamos cabalmente que el término medio aparece en las dos premisas. En la premisa mayor aparece en la posición del sujeto y en la premisa menor aparece en la posición del predicado. La forma lógica también nos ilustra que el término medio aparece solamente en las dos premisas. La tercera regla indica que el término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Observamos en este ejemplo
que el término medio está distribuido o tomado en toda su extensión en la primera premisa, donde dice todos los capitalistas son explotadores. De manera que aquí está indicando que la totalidad de la clase de los capitalistas se encuentra contenida en la clase de los explotadores. Y la forma lógica también nos describe que el término medio está distribuido completamente o tomado en toda su extensión en la primera premisa. La cuarta regla indica que ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. En el ejemplo podemos observar que en la conclusión el término menor, o sea, el sujeto, el concepto terratenientes, está tomado en toda su extensión y también está tomado en toda su extensión en la premisa respectiva, o sea, en la segunda premisa. En tanto que el término mayor, explotadores, no está tomado en toda su extensión en la conclusión, pero tampoco lo está en la premisa respectiva, o sea, en la premisa mayor. La quinta regla dice, de dos premisas negativas no puede obtenerse válidamente conclusión. Dos premisas negativas no se adaptan a la estructura del silogismo, ya que si negamos el término menor del término medio y el término mayor del término medio, no sabemos qué relación puede haber entre el término menor y el término mayor. Por lo tanto, para establecer la relación, por lo menos uno de los dos términos tiene que identificarse con el término medio. Por tanto, una de las dos premisas tiene que ser afirmativa. Veamos en este ejemplo. La primera premisa dice César no es Pompeyo. La segunda premisa dice Cicerón no es Pompeyo. Por lo tanto, César es Cicerón, o sea, ese resultado de la relación entre el concepto menor y el concepto mayor no es correcta. Por lo tanto, esta no es una inferencia. O sea, eso no se puede inferir de este razonamiento. Veamos este ejemplo. Ningún capitalista es explotador. Tenemos que la primera premisa o premisa mayor es negativa. La segunda premisa o premisa menor, algún terrateniente no es capitalista, también es negativa. Por lo tanto, algún capitalista no es terrateniente, esa conclusión no se puede inferir. O sea, es un resultado incorrecto de este razonamiento. La sexta regla dice, de dos premisas particulares no puede obtenerse válidamente conclusión. En este ejemplo observamos que las dos premisas son particulares. Algún joven es alegre, es una premisa particular afirmativa. En tanto que la segunda premisa, algún anciano es alegre, también es particular afirmativa. Por lo tanto, algún anciano es joven, es una conclusión incorrecta. La séptima regla dice, dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. En el ejemplo observamos que las dos premisas son afirmativas y por lo tanto la conclusión es afirmativa. Dice la primera premisa, todos los mamíferos son animales que toman leche. Es afirmativa. Dejando a un lado el aspecto cuantitativo, universal de esta proposición, observamos que es afirmativa.
La segunda premisa igualmente es universal, pero en este caso lo que nos interesa es su carácter afirmativo. Por lo tanto, todos los gatos son mamíferos, completa las dos premisas afirmativas que da como resultado una conclusión afirmativa. Todos los gatos son animales que toman leche. La octava regla indica que la conclusión sigue la parte más débil. Se entiende por parte más débil la particular respecto de la universal y la negativa respecto de la afirmativa. Esto quiere decir que, si una de las premisas es particular, la conclusión debe ser particular. Y si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. En este cuadro podemos observar la parte más fuerte y la parte más débil de las proposiciones según su cantidad y según su calidad. Por ejemplo, la parte más fuerte según su cantidad se encuentra en las proposiciones universales, que son la proposición tipo A y la tipo E. Y la parte más débil se encuentra en las proposiciones particulares tipo I y tipo O. Y por su calidad, la parte más fuerte la vamos a encontrar en las proposiciones afirmativas tipo A y tipo I. Y la parte más débil en las proposiciones negativas tipo E y tipo O. Por último, en este cuadro podemos observar los tipos de proposiciones categóricas, con su cantidad, su calidad, su forma lógica, distribución, simbolización y diagrama respectivo. Y enseñad a todos.